¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Foro 1, el programa para el pensamiento crítico de TVX. Esta noche hablamos sobre transparencia fiscal y quiero desde ya darles la bienvenida a ustedes e invitarlos a participar a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1. También quiero dar la bienvenida a nuestra mesa a los invitados de esta noche. Los presento. Nos acompaña José Luis Benítez, del sector académico, jefe del Departamento de Comunicaciones de la UCA y periodista. Bienvenido a Foro 1. Gracias por la invitación. También está con nosotros Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD. Muchas gracias por la invitación. Transparencia fiscal, el tema de esta noche. Vamos a ponernos en contexto. El pasado 4 de mayo, el Ministerio de Hacienda hizo pública una lista con el nombre de más de 12,000 personas naturales y jurídicas que tendrían una deuda con una suma total de más de 372 millones de dólares. Hay que decir que se trata de un hecho sin precedentes, ya que coloca en la palestra pública a grandes empresas privadas e incluso autónomas. La información fue retomada por diferentes medios, entre ellos un medio público que, a diferencia de otros, incluyó dentro de sus reportes los nombres de los supuestos deudores. Ante la publicación surgieron reacciones, entre ellos las reacciones de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. De hecho, su presidente, Jorge Dabú, expresó su intención de interponer demandas por la publicación, alegando que la publicación del listado se trata de acoso político y es un abuso de autoridad y que viola el derecho al honor. Esto fue parte de las declaraciones que daba el presidente, como ya lo decíamos, de ANEP, Jorge Dabú. Según el Ministerio de Hacienda, y en este caso su titular, Carlos Cáceres, esta semana ya 764 pequeñas y medianas empresas han cancelado parte de la deuda, $1.145.000 en pagos pendientes de impuestos. Y esto, por supuesto, luego de la publicación de los listados que hemos estado mencionando. Bueno, sobre esto vamos a hablar esta noche. A ustedes de nuevo les invitamos a participar. Y sobre la mesa tenemos el objetivo también de reflexionar sobre esta temática, porque ciertamente no estamos tan habituados a que estos temas estén sobre la palestra y sobre el debate. Así es que vamos a iniciar intentando clarificar algunos términos. Quisiera pedirle primero a Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD, que distingamos entre el concepto de evasión y de elusión fiscal. Sí. Bueno, yo creo de que aquí es importante, en primer lugar, que la gente tenga claro que cuando la empresa privada demanda transparencia, ha demandado al gobierno transparencia del gasto público. Y esto es que solo el gobierno abra las puertas de la información a la ciudadanía de cómo se está invirtiendo el dinero público. Pero los dineros del Estado no solo se administran a partir de el egreso que hay que hacer, del gasto que hay que hacer o de la inversión que hay que hacer, sino que se administra desde el momento en que el dinero ingresa por parte de aquellos que tienen la responsabilidad de que lleguen al Estado. Y esos dineros llegan al Estado por conceptos de impuestos, y estos impuestos tienen distintas modalidades. Y lo que sucede en esto es que, por ejemplo, el impuesto del valor agregado que pagamos todos los consumidores cuando compramos cualquier cantidad de producto, sobre el precio del mismo nosotros tenemos que pagar 13%, como cuando vamos al supermercado, y en el supermercado el dueño del supermercado retiene ese 13% de lo que yo estoy pagando cuando una persona compra cigarros, cervezas, churros, etcétera, ¿no? Y ese 13% se lo quedan, lo retienen ellos. Su obligación es trasladarlo al Estado. Se estima que en El Salvador hay 1.800 millones de dólares que se evaden en el pago de impuestos. Lo que sucede es que
cuando uno está hablando de la evasión de los impuestos, hay que ir entendiendo todas las características particulares, porque en este caso no hay una evasión. Por ejemplo, cuando yo retengo el IVA, estoy reteniendo un dinero que me lo está pagando el consumidor y yo tengo la obligación de trasladarlo al Estado. Pero en esa lista, ahí estamos hablando más bien de, no de evasión, sino más bien de que yo me estoy apropiando de forma indebida de un dinero que no me corresponde, que yo solo lo retengo y lo tengo que entregar al Estado. Yo evado impuestos cuando por cualquier vía que yo tengo la responsabilidad de pagar el impuesto sobre la renta, por ejemplo, el impuesto que tiene que ver con las ganancias que yo obtengo en el transcurso de un periodo determinado de tiempo, y busco la manera de encontrar forma de no pagarlo al Estado. Y estoy eludiendo el pago de los impuestos cuando utilizo distintas formas precisamente para no garantizar que el dinero llegue al Estado. Ok, bien, ahora, ¿qué tan habituada está la prensa en El Salvador y qué tanto entiende el abordaje para llevarlo a las coberturas en estos temas de evasión o elusión fiscal? Bueno, yo creo que en primer lugar el tema de la parte fiscal es un tema bastante complejo por la misma especificidad que tiene, ¿verdad? En términos de los diferentes impuestos que se tienen que pagar, como ya explicaba Ramón, hay procesos de evasión y de elusión que no son fácilmente identificables, ¿verdad? Eso, de hecho, pues tiene que ver bastante más con las competencias del Ministerio de Hacienda de poder identificar ese tipo de situaciones. Normalmente escuchamos muy a menudo esta frase, ¿verdad?, que hay que combatir la elusión. Sin embargo, bueno, ¿cómo hacerlo? Eso es algo que requiere mecanismos de investigación y mecanismos que también tienen que ver de nuevo con la ética profesional tanto de los contadores de las empresas privadas como del sector público. En ese sentido, yo creo que lo que vemos en la prensa en el país es muy poco en términos de investigación periodística que logra afinar un poco más en este tema que sigue siendo un tema importante. Pero además de eso, yo diría que este tema de la reforma al sistema de impuestos o el sistema tributario del país es uno de los temas álgidos que no se suelen tratar, ¿verdad? Es decir, como siempre se ha dicho en diferentes momentos, sobre todo en campañas electorales, bueno, de cualquier cosa hablemos menos de impuestos porque eso es antipopular o nadie quiere escuchar de impuestos. Y que evitar el tema entonces no sería exclusivo de la prensa, sino que en diferentes sectores se repite esta versión. Exactamente, ¿verdad? Porque es un tema que se quiere evadir de alguna manera ya el tratamiento. Entonces yo creo que por un lado podríamos hablar de que hay poca investigación periodística especializada, porque esto también requiere periodistas que tengan más formación en temas de economía, en temas de sistema tributario, y a veces los medios, como sabemos, no se logra fortalecer las competencias de los periodistas en un periodismo más especializado. Creo que hay muy pocos periodistas en el país, no digo que no hay, pero creo que hay pocos periodistas que tienen más esta formación y especialización en la parte económica. Y luego en la otra parte del debate, Karen, creo yo que sí es importante el elemento de la diversidad y la diversidad de perspectivas que se tienen que tomar en este tema y que suelen quedarse como en intenciones, pero que al final, porque no es un tema tan, digamos, popular, pues se trata de evadir también como tema de debate de país. Bien, ahora si nos referimos específicamente a lo que hoy se empieza a debatir, en el caso de la legislación, ¿admite la legislación la figura de reportar pérdidas? ¿En qué casos es admitida esa figura? ¿Y qué tan común, de acuerdo a la información que ahora tenemos, se vuelve recurrir a este recurso? Yo creo que aquí es donde viene para que la gente comprenda bien estos dos conceptos. Cuando yo evado, y decía, busco la manera de no pagar, cuando yo retengo el IVA, eso no solo está implicando que yo no le estoy trasladando el dinero al Estado, sino que probablemente estoy cometiendo un ilícito tributario. Estoy cometiendo un acto de ilegalidad, una violación de ley. Mientras que la elusión resulta que, así como lo argumenta precisamente ANEP, es elusión. Es decir, lo que argumentó Jorge Dabud
de ANEP es que ahí, al haber publicado estas listas de algunas personas, algunas todavía no han sido debidamente sancionados, es decir, que ellos han hecho uso de un mecanismo de ley para buscar una manera de no cumplir con su responsabilidad tributaria. No hay estrictamente un cometimiento de un ilícito. Por eso es que él habla de probablemente hay un elemento ahí que está afectando la moral, porque a ellos hay procesos que están todavía, que ellos han pedido, revisión, etcétera, etcétera, utilizan un mecanismo de ley y por esa vía buscan no pagar. Elusión fiscal puede ser, por ejemplo, todo este debate que había de que los periódicos, de acuerdo con la ley que existía, que viene desde los años 40, la ley de imprenta, no pagan impuestos, ¿verdad? Entonces, ahí hay una elusión, porque hay un mecanismo de carácter legal que se utiliza para el no pago de los impuestos. Y volviendo a la pregunta, ¿la ley que ahora tenemos admite que algunas empresas se declaren con pérdidas? Claro. Hay, no solo ese mecanismo, sino que las leyes permiten un conjunto de actos que se pueden utilizar de manera legal para garantizar la evasión del pago de impuestos. Yo ya señalaba el caso de la ley de imprenta, de cómo esta contribuye a esto. Por ejemplo, el tema de las universidades privadas. También las universidades privadas caen en alguna medida en el uso de algunos elementos de carácter legal para no pagar impuestos. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero quiero hacer un resumen de los elementos que hemos puesto sobre la mesa. Transparencia es un concepto que debería incluir tanto a públicos como privados, nos decía al inicio de su intervención. Tratábamos de separar los conceptos de evasión y elusión, y particularmente decíamos que elusión es encontrar algunas figuras de carácter legal precisamente para evadir el pago de impuestos. Y luego hablábamos con José Luis Benítez precisamente sobre el debate de estos temas, de los temas de carácter fiscal en temas o en aspectos públicos y en la prensa, y decíamos, bueno, hay que decir que estos temas no son fácilmente identificables y que requieren también para los periodistas de mucha especialización y de mucha investigación. Decíamos, es un tema álgido que se quiere evadir en muchos sectores, no solo en el periodismo, sino que incluso también en las agendas políticas en épocas de campaña. Estamos hablando sobre transparencia fiscal esta noche en Foro 1. Si tiene preguntas, a través de redes sociales son bienvenidas. @expresatvx, etiqueta Foro 1. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche estamos hablando sobre transparencia fiscal y en los primeros bloques estábamos tratando de sentar algunas distinciones en los conceptos y también de hablar sobre el debate que hay en este tema en nuestro país y los rasgos que empezamos a poner ya sobre la mesa. Bien, quiero citar un caso que está dentro de las publicaciones del listado del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, una empresa telefónica, de acuerdo a la información que ha publicado el Ministerio de Hacienda, para un año reportó ingresos de 452.5 millones de dólares en un año, utilidades por 151 millones de dólares. Sin embargo, en ese mismo año solo pagó por renta 500 dólares. 452.5 millones de dólares en ingresos, utilidades por 151 millones y pago de renta, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, solo por 500 dólares. En el caso de los medios de comunicación, en el caso de la prensa, ¿cómo se maneja el riesgo de autocensura por las presiones comerciales, teniendo en cuenta que precisamente estas grandes empresas que tendrían grandes deudas con el Ministerio de Hacienda también son grandes anunciantes? ¿Ha alcanzado el periodismo la madurez adecuada para superar estas presiones? Bueno, yo creo que ahí está parte de la discusión y el debate que esto ha generado, ¿verdad? Es decir, en el país hay una tendencia, me parece a mí, en los medios de comunicación en general, a tener mucho temor de nombrar a una empresa, ¿verdad? Y de decir,
una empresa, como tú lo has mencionado concretamente, Telefónica, ¿verdad? Muchos periodistas suelen decir, bueno, una empresa del área de telefonía, por ejemplo, pero ¿por qué es el temor? Bueno, yo creo que el punto fundamental del temor es lo que tú has apuntado, ¿verdad? Es decir, los medios de comunicación privados, comerciales, en su mayoría, pues tienen los ingresos también de la publicidad, y la publicidad viene del sector de las empresas que se anuncian y que hacen posible los ingresos que requieren los medios de comunicación. Entonces se vuelve evidentemente en una relación compleja de posibilidades de autocensurarse, ¿verdad? Y que un medio de comunicación dice, bueno, esta información parece importante, pero es sobre esta empresa que es un anunciante nuestro, entonces preferimos no decir nada o quedarnos callados. Creo yo que lo que hay que pasar, además de hablar de la independencia, diríamos, que tú mencionabas, creo yo que también debe ser también del otro lado de las empresas, de entender que hoy en día en el mundo globalizado y en las dinámicas del mundo empresarial hay un convencimiento cada vez mayor de la transparencia como un valor fundamental de las empresas. Y la transparencia tiene que ver con la honestidad, evidentemente. Entonces, creo que las empresas también tienen que empezar en el país a ser mucho más responsables en aceptar que a veces pueden estar, ¿verdad?, en una crisis o en una situación de crisis. El problema no es estar en una situación de crisis que puede ser, como en este caso, aparecer en un listado de empresas que menciona el Estado como deudora, sino es cómo responde esa empresa y cuál es la imagen que la ciudadanía percibe de esa empresa, si ciertamente es responsable o no. Y además, en ese sentido también este tema tiene que ver mucho con la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? La responsabilidad social empresarial hoy en día no se entiende desconectada de la transparencia y desconectada de la capacidad de asumir que una empresa puede tener una crisis de distinto tipo y poder responder frente a la ciudadanía de manera responsable. Ahora, José Luis, usted fue presidente durante mucho tiempo de la Asociación de Periodistas Salvadoreños. Durante su gestión, ¿conoció casos específicos de presiones precisamente de empresas privadas sobre la agenda de medios de comunicación? Bueno, sí, fui presidente 2 años, ¿verdad?, que es el periodo de la Asociación de Periodistas. Fíjate que a nivel de evaluación de la autocensura, es uno de los temas de mayor discusión en la libertad de expresión, ¿verdad? Porque precisamente resulta muy difícil que se evidencie o que se ponga en evidencia una situación de autocensura. En ese sentido, no hay a veces casos que podría yo mencionar directamente de casos concretos donde se evidenció una presión específica de una empresa sobre un medio de comunicación. Ahora, sí hemos escuchado y seguimos escuchando casos, pero de nuevo, ¿verdad?, como anónimos o sin mencionar directamente qué empresa, pero se habla de que sí existen, ¿verdad?, maneras de presión o situaciones donde una empresa pues ni siquiera hace presión porque el medio entiende que, bueno, como es una empresa que da muchos ingresos a un medio de comunicación, no se va a decir nada de eso. En ese sentido, lo que creo yo que sí es importante insistir es que esto tiene que ver con una responsabilidad, como decíamos también, de los mismos dirigentes de las empresas y de las empresas, en estos casos transnacionales muchas veces, que quizás son las que de alguna manera me parece a mí que son más abiertas en algún sentido a el nivel de transparencia, precisamente porque saben que la percepción internacional y la percepción de los consumidores, de los clientes de estas empresas, son ya cada vez más fuertes. Y te pongo un ejemplo muy concreto, ¿verdad? Por ejemplo, la empresa Walmart, que es una de las empresas más grandes a nivel mundial, estuvo involucrada en casos de corrupción en México que fueron publicados a nivel internacional, y hoy en día es una de las empresas que reconoce que tiene, digamos, una política de transparencia y que trata de fortalecer nuevos mecanismos que se hacen públicos además y que la gente se entere de que hay, ¿verdad?, maneras de tratar de evitar conflictos de intereses o soborno a las autoridades. Entonces, este ejemplo lo menciono precisamente porque es como las mismas empresas están siendo capaces de reconocer que pueden fallar, que pueden haber problemas, pero que la ciudadanía o los clientes lo que esperan es que sean capaces de resolver esos problemas y de fortalecerse en la transparencia también como empresas. Bien, citando el mismo caso, una empresa reporta 452.5 millones de dólares en ingresos, utilidades por 151 millones de dólares y paga solo $500 de renta. ¿Qué maniobras podría utilizar dentro de la legislación para llegar a estos números
y a este pago final a Hacienda, $500 en un año? Yo creo que lo importante en el caso que se menciona es trasladarlo a cómo cuando no hay transparencia de esa información y no tenés acceso a esa información, difícilmente uno puede hacer cruces de esa información y entender qué es lo que puede estar sucediendo y entender si una empresa está teniendo un nivel incluso de enriquecimiento que no es correspondiente con la misma actividad que está teniendo. Yo lo comparo con el caso de la empresa de Francisco Flores con Dabú, que por eso el juez séptimo de instrucción ha ordenado una investigación, porque ellos tenían una empresa y resulta que aparece con un reporte de ingresos de más de $1 millón y cuando se cruza información con las AFP no corresponde y se cruza con otro tipo de información y parece que estos dineros que está administrando la empresa no son congruentes, que es lo mismo que estamos hablando de aquí. Estás hablando de una empresa que tiene una cantidad impresionante de personal que invierte y que recibe unos determinados ingresos, que reporta una cantidad X de ganancias, pero cuando se viene y se dice, bueno, ¿cuánto pagó de renta? Entonces no corresponden los datos. Esto significaría que en la transparencia del ingreso público lo que contribuye fundamentalmente es a que los grandes actos de corrupción que se están cometiendo o que se pueden llegar a cometer o que se han cometido en el pasado han estado sustentados precisamente en mecanismos de la mera legalidad que incluye en algunos casos, cuando suceden estos casos que se señala el incumplimiento de una responsabilidad con el Estado, muchas de las empresas han recurrido a la Sala de lo Constitucional y muchos de estos casos en la Sala de lo Constitucional han sido admitidos, han tomado una medida cautelar en la que han dejado sin efecto lo que un juez o una autoridad competente había tomado, lo han archivado y han pasado 5, 6, 7, 8 años a llegar a niveles de prescripción y el hecho se continúa cometiendo. Entonces, en realidad el uso de la legalidad que ha habido en estos casos ha sido utilizado para la protección de los mal manejos de la administración pública. Y en esto es que hay que tener cuidado, porque cuando yo comienzo a cruzar, y yo he señalado, revisemos la lista de los que están en el caso Selenel, revisemos la lista de los que están señalados en el segundo informe de la Asamblea Legislativa del caso Taiwán, del caso de corrupción de Francisco Flores. Y veamos la lista de todos los morosos y crucemos nombres de empresas o de nombres relacionados con estas empresas y pareciera que aquí hay ciertas relaciones de todos aquellos que vienen, que han venido haciendo uso o mal uso del aparato del Estado. Bien, tenemos que hacer una pausa. Quiero dejar abierta nuestra siguiente pregunta. Dentro de los listados que publicó el Ministerio de Hacienda, ya lo decíamos, en principio se han dado a conocer los nombres de más de 12,000 personas jurídicas y naturales que estarían señaladas como presuntas deudoras. Sin embargo, dentro de los listados solo hay 155 nombres de casos que habrían sido vencidos en juicio en este tema de deudas con el Ministerio de Hacienda. Quiero que regresemos hablando de eso. Esta noche estamos conversando con José Luis Benítez, jefe del Departamento de Comunicaciones de la UCA, y con Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en Foro 1. El pasado 4 de mayo, el Ministerio de Hacienda publicó una serie de listas con el nombre de más de 12,000 personas naturales y jurídicas que están señaladas como deudores del Estado salvadoreño. Revisando un poco más las listas, es posible identificar que de estos más de 12,000 casos, solo 155 han sido declarados deudores en firme, es decir, que ha pasado un proceso de juicio y se ha señalado entonces que hay una deuda explícita que tienen que cumplir, compromisos explícitos que tienen que cumplir. Bien, sobre este tema precisamente,
el portal Transparencia Activa publicó abiertamente, también retomó la lista de deudores y luego, como lo comentábamos al principio del programa, también hubo reacciones de la ANEP, en particular de su presidente Jorge Dabú, que de hecho dijo y advirtió que se podía llevar un proceso de demandas por publicar la información. ¿Por qué esta publicación de esta base grande de datos podría ser constitutiva de delito? Bueno, no sé yo cuál es el argumento que ellos establecen, ¿verdad? En este caso, parece ser, hasta donde yo he escuchado, que en un momento creo que ha habido una confusión entre si esta información había sido originalmente publicada por el periódico digital, ¿verdad?, del gobierno, que se llama Transparencia Activa. Yo creo que en este caso hay dos elementos interesantes, ¿verdad? En primer lugar, sabemos que en la prensa y en el pasado, en el país, en el periodismo, ha habido filtración de documentos, ¿verdad? Y esto también sucede en otros países. Entonces, cuando hay una filtración de un documento, bueno, esto es distinto en el sentido de que sea un documento oficial que se le hace llegar a un medio de comunicación, a un periodista o a un medio en concreto, y este medio lo publica. En este caso, lo que sucede es que hay una reforma, ¿verdad?, al Código Tributario que permite al Ministerio de Hacienda hacer una publicación como la que se ha hecho. Ahora, esto lo retoma un medio de comunicación y entonces, bueno, yo digo, ahí no hay sentido de poder hacer una demanda, más bien no tiene ninguna base, ¿verdad? Porque incluso estaba yo leyendo que están hablando de que también hay cerca de 12,000 más o menos descargas que tiene ya este documento en El Salvador, en Estados Unidos y en muchos países. Ni siquiera es un documento que está, digamos, al acceso, ¿verdad?, de unas cuantas personas, sino está en internet, está en la red global. Entonces yo creería que en este sentido, Karen, sería interesante más bien plantearnos la importancia que debe tener en un caso como este una ley que se ha aprobado en el país, que se conoce todavía muy poco y que debería de usarse más, que es la Ley Especial de Rectificación y Respuesta. Esta ley permite justamente que las personas naturales o personas jurídicas, en este caso una empresa, le pida a un medio de comunicación rectificación de información sensible que le afecta sustancialmente en su imagen o precisamente porque hay un error sustancial, pues le afecta en su credibilidad, en lo que está haciendo esta persona o esta empresa. Y por el otro lado, la respuesta significa la exigencia que puede una persona o una institución hacer a un medio de comunicación para opinar o dar su punto de vista sobre un tema en el cual está mencionado. Y por ejemplo, puede ser que la noticia diga muchas cosas sobre una empresa, pero no hay ninguna voz de esa empresa o un vocero de esa empresa que dice algo. En ese sentido, esta ley de rectificación y respuesta, creería yo que sí podría aplicar a una situación como esta. Si una empresa dice, mire, este medio de comunicación ha retomado esta información, pero esta es incorrecta, porque no son los datos correctos, sino que aquí hay una información diferente. O dar una posición sobre un tema donde están ellos involucrados. En ese sentido, yo creería que la empresa privada, y yo insisto en esto, debe de conocer más esta ley y hacer uso de ella, porque los medios de comunicación se pueden equivocar, puede haber un mal cálculo que un periodista hace en un momento determinado o retoma de manera inadecuada algunos datos, y esto sí puede ser sujeto de pedir una rectificación y el medio está obligado a hacerlo. Si no lo hace, ¿qué pasa? Bueno, la ley lo que establece es que se tiene que ir al juzgado del municipio donde está inscrito el medio de comunicación y un juez deberá decidir si tiene razón la demanda o no, y si tiene razón, pues pedirá al medio de comunicación o dirá al medio de comunicación, usted tiene que tomar esta rectificación. Bien, esto es en el caso de la publicación que hizo el medio de comunicación gubernamental Transparencia y algunos otros medios Activa, que y algunos otros medios, los datos sí, más claro, generales, ¿verdad? Ahora, en el caso de la publicación de los nombres que hace el Ministerio de Hacienda, se publica una lista de más de 12,000 deudores, pero si se profundiza en las listas se encuentra que solo hay 155 casos que han sido declarados en firme. ¿Esto podría significar una violación a los procedimientos? No. Lo que decía ya José Luis, en realidad la ley tributaria tiene una modificación, una reforma que le permite al Ministerio de Hacienda ahora hacer pública las listas, en el sentido de que se pueda dar a conocer, aun cuando estén en un proceso todavía pendiente,
Y volvemos a la esencia de esto. En principio, desde mi punto de vista, pues sí, son personas que deben al Estado y que obviamente la ley, que es lo que se ha utilizado, mecanismos de carácter legal para buscar evadir el cumplimiento de una responsabilidad, que en muchos de los casos se ha demostrado que efectivamente es donde se comete esto que se llama la elusión fiscal. Habrán algunos casos en los que podrán demostrar que efectivamente había alguna equivocación en los cálculos y etcétera, etcétera. Pero cuando uno revisa esos datos, como el que usted señaló, de que pagó $500 habiendo tenido un ingreso o una ganancia de más de $1 millón, entonces uno dice, bueno, realmente eso no corresponde. Yo creo que aquí también lo que hay es, por un lado, unos actores que exigen transparencia, pero que cuando se les toca a ellos con garantizar que también cumplan con la transparencia, utilizan los mecanismos legales para buscar y generar una defensa tal que evite que precisamente el ingreso fiscal se vuelva un elemento de tipo transparente. Eso es lo que estamos viviendo, pero estamos viviendo que hay un conjunto de medios que están también al servicio de estos mismos sectores, en las que efectivamente lo que se publica, por ejemplo, por supuesto que no fue de primera plana, empresarios le deben al Estado más de 300 millones, eso no ocurrió, ¿verdad? Como no ha ocurrido a sentencia en primera plana, a sentencia involucrados en el caso Selenel, pero sí fue primera plana, por ejemplo, que el actual presidente de CEL sí puede ser acusado por receptación. Eso sí que se convirtió en primera plana. Entonces uno dice, bueno, lo que pasó este día, ¿verdad? La gran nota en la prensa gráfica del caso de Francisco Flores, un montón de páginas, y allá en una parte esquinita aparece una nota pequeña, cuando se trata de casos que son del total interés del público, y hay un tratamiento periodístico a la noticia que evidencia que hay un sesgo, y en este caso también viene el sector privado y en lugar de recurrir al uso de un mecanismo de ley que evita al máximo una confrontación y generar este tipo de confrontaciones, lo que estamos teniendo es una actitud de arremeter en contra de las entidades o de medios, en este caso de medios públicos, tratando de garantizar proteger sus intereses. Entonces, a mí sí me parece de que aquí estamos en el marco de una estrategia de un sector que busca desprestigiar al sector gubernamental, que evita al máximo cumplir con sus responsabilidades tributarias, que busca distintos subterfugios de carácter legal para evadir las responsabilidades tributarias, con un conjunto de medios que están a su servicio para evitar que se siga garantizando una publicación que al público le deje claro dónde están las responsabilidades. Yo le pongo el caso del caso Selenel, cuando se habla de que se le va a acusar al presidente CEL de receptación. ¿Y qué es eso? Es una idea que están utilizando ahora en la que ponen la figura. Es que ahora el presidente de CEL quiere comprar el carro robado. Entonces está cometiendo ilícito. Si él hace eso, quiere decir de que se tendrá que defender para que los otros que están ahora siendo responsabilizados salgan libres. Lo que aquí está pasando es que el carro que fue robado se lo fue vendido a otro y CEL le compra el carro al tercero que se lo vendió, pero el que se robó siguió cometiendo el delito y por lo tanto son los que están ahí siendo ahora acusados y tendrán que pagar la penalidad por haber vendido un carro que no era de su propiedad. Bien, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre la capacidad del Ministerio de Hacienda en estos casos. Esta noche estamos conversando con José Luis Benítez, jefe del Departamento de Comunicaciones de la UCA, y también con Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Queremos hablar sobre la capacidad del Ministerio de Hacienda para seguir investigando y hacer justicia en estos casos, pero también queremos hablar de otras instancias, como el papel de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Hacemos una pausa aquí en Foro 1, ya volvemos. Antes de irnos a la pausa, ya dejaba la pregunta abierta.
¿Cómo califican nuestros invitados o cómo valoran la capacidad del Ministerio de Hacienda para perseguir a esta lista de más de 12,000 deudores que han publicado y hacer justicia, continuar los procesos de investigación, depurar adecuadamente las listas y finalmente recuperar montos tan significativos de deuda? Bueno, yo creo que sin duda este tema va al fondo de la capacidad, como tú lo dices, del Ministerio de Hacienda en el tema tributario. Yo diría de manera general que es algo que hace falta mucho, ¿verdad? Me parece que por un lado hay todavía, como sabemos, mucha burocracia dentro del sistema público de tributación. Bueno, hasta hace poco, relativamente, quizá un par de años, ya se puede hacer para una persona natural la declaración en línea, pero años atrás siempre ha sido muy enredado, hay muchos conceptos que son muy complicados, y eso yo creo que no es algo que no se pueda mejorar, ¿verdad? Si uno ve otras experiencias de países más desarrollados, con más población, pues los sistemas tributarios suelen ser más simplificados, ¿verdad? Creo yo que ciertamente aquí hay que poner en cuestión también las competencias y la idoneidad que tienen las personas en el Ministerio de Hacienda, en el sentido, no diría yo de que no hayan personas competentes, sino de cómo debe fortalecerse un área tan estratégica para el Estado, de poder identificar, como explicaba Ramón, algunos mecanismos que a veces se encuentran y se descubren para poder evadir o para eludir impuestos. Y por otro lado, me parece a mí que, Karen, en esta pregunta también creo yo que tenemos que poner el tema también de la responsabilidad del Estado en la transparencia, ¿verdad? Porque de repente uno escucha o lee y tú ves a veces comentarios en las redes sociales o lo que se dice de este tema, que alguno dice, bueno, en realidad está bien porque, pues sí, no sabemos cómo se invierten a veces ese dinero o si ese dinero para qué se está pagando, y entonces está bien que a veces no se pague. Entonces, esas valoraciones o esas percepciones nos llevan evidentemente a lo que hoy en día se plantea, que de hecho es uno de los puntos fundamentales de esta propuesta de gobierno abierto que se ha firmado por varios países, entre ellos El Salvador ha firmado esta alianza por el gobierno abierto, donde se habla de la importancia de la responsabilidad del sector privado, pero una responsabilidad compartida, ¿verdad? En el sentido de decir, bueno, ustedes deben pagar, pero nosotros también vamos a cumplir la ley de acceso a la información, vamos a cumplir, ¿verdad?, la transparencia. De hecho, entiendo que también es uno de los compromisos que se está planteando en esta alianza por la prosperidad, ¿verdad? Los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras se están comprometiendo al tema de la transparencia, pero también tienen que pedirle al sector empresarial que sea coherente y que sea responsable. Entonces yo creo que es una responsabilidad compartida que el sector privado tiene que asumir y también el gobierno, y nosotros como ciudadanos tenemos que exigir a ambos sectores, diríamos, que cumplan en lo que tiene que ver con los impuestos que se tienen que dar al Estado, y del Estado de mayor transparencia y de rendición de cuentas, que es otro tema importante, que también las empresas también pueden dar rendición de cuentas o deben dar rendición de cuentas, porque también les ayuda a crecer en esta transparencia de la que hablábamos. Ahora bien, quiero retomar este punto que ponía sobre la mesa José Luis, responsabilidad compartida, transparencia y rendición de cuentas de ambos sectores, gobierno y empresas privadas. Ramón, ¿usted considera que el gobierno salvadoreño está dando las señales adecuadas precisamente para cumplir con este tema de transparencia y rendición de cuentas, y de esta manera también estimular y exigir el pago diligente de impuestos de las empresas del sector privado? Sí. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es, este asunto es algo así como, ¿y por qué no me ha pagado? ¿Y por qué no me ha cobrado? Es que la responsabilidad primera, la responsabilidad tributaria del que paga el impuesto, no necesita que se le esté cobrando para que venga a pagar. Esa es su responsabilidad. Si es un agente retenedor del IVA, él ya sabe que ese no es dinero suyo, que ese es dinero que pagó una persona, un consumidor, y que lo debe de trasladar al Estado. No se lo debe de quedar. Pero en esa lista aparecen varios que lo que no han trasladado es precisamente el IVA. Y de los 1.800 millones de los que se habla, se estima que son 800 millones de dólares los que sectores empresariales que retienen, agentes retenedores del IVA, es lo que se está quedando en manos de ellos, se está estimando. Entonces hay que revisar eso.
Pero esta es la relación que se está dando. La primera responsabilidad no es si el Estado cobra, es si efectivamente los que tienen que pagar lo pagan. Por supuesto, ante la irresponsabilidad tributaria del sector, de aquellos sectores que no pagan, obviamente el Estado tiene que crear un mecanismo y desarrollar la capacidad, y existe para mí los mecanismos legales ahora para poder garantizar que estos comiencen a pagar. Y para ello se utilizan también los mecanismos de transparencia, es decir, abrir al público de todos aquellos que no están siendo responsables con el pago de sus impuestos. A esto es lo que le tiene miedo el sector empresarial. Bien, y para volver a este tema de la responsabilidad compartida, sí, el gobierno también está dando de su parte las señales precisamente en el tema de transparencia y rendición de cuentas que permitan estimular y exigir la diligencia para el sector privado empresarial en pagar sus obligaciones tributarias. ¿Cómo califica estas señales del gobierno? Yo creo de que aquí hay un esfuerzo importante creado, muy criticado por algunos, pero para mí un esfuerzo que va avanzando. Nosotros tenemos mecanismos de medición, de cómo en acceso de información, en realidad el país ha avanzado. Hay que hacer una diferencia entre cuando uno mide el comportamiento que tienen las instituciones en la entrega de información, en la disposición de información que está al público, con el análisis de casos particulares en los que yo pido información de algo determinado y no me lo dan. Obviamente yo puedo decir de que hay una falta de transparencia en la entrega de información de ese caso en particular o de el X número de casos de los que yo estoy pidiendo. Pero cuando uno puede tener la capacidad de hacer una medición mucho más amplia, puede llegar a establecer si efectivamente el gobierno está o no avanzando. Creo que en materia de rendición de cuentas, creo que en materia de transparencia, en los mecanismos tecnológicos, en las herramientas tecnológicas que se están utilizando ahora, ahora uno puede entrar al Ministerio de Hacienda y en transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda puede encontrar precisamente una cantidad importante de información que antes uno no la encontraba. Lo que sucede es que la mayor parte de esa información es relacionada siempre con el gasto público. Si uno, por ejemplo, ¿de qué se han quejado los empresarios? De cuando se ha planteado de que el Seguro Social debe de hacer público toda la lista de aquellas empresas que le retienen el pago del derecho de salud, que a mí me retienen, y que no lo pagan al Seguro Social, y que el trabajador cuando llega a pedir el servicio de salud no se lo dan porque la empresa no lo ha pagado. Lo mismo sucede con los pagos que tienen que hacer con la AFP. Y uno puede comenzar a señalar listas de empresas que efectivamente están en esta situación. Y eso lo tiene el Seguro Social. Si no se hace público esto, y se han opuesto, pero en este tema también ya el seguro ha avanzado y está haciendo del conocimiento público quienes son aquellas empresas que no están siendo responsables con trasladar las retenciones que le hacen a sus empleados. Entonces creo que eso obviamente es un avance importante que está teniendo el país. La misma pregunta porque usted ponía los temas sobre la mesa. ¿Hay señales precisamente de que el gobierno asume su parte en este proceso de transparencia y rendición de cuentas? ¿Cómo lo valora? Yo creo que sin duda hay avance, ¿verdad? Yo creo que el hecho de que la transparencia, la rendición de cuentas sean ya temas que se toman en el Ejecutivo y en otras instituciones, no solamente ya del Ejecutivo están hablando de rendición de cuentas, pero no hay que olvidar que la rendición de cuentas también es una cuestión que no solamente tiene que ver con la parte financiera, ¿verdad? Sino también tiene que ver con la parte de las decisiones, con la parte de las acciones que se toman. En ese sentido, evidentemente nos hace falta mucho todavía por caminar, ¿verdad? Yo creo que no podemos estar satisfechos con el nivel de rendición de cuentas y transparencia que hay en el país. Hay muchos temas que todavía no se quieren transparentar. Por ejemplo, volviendo al tema que hablábamos hace un momento de la publicidad de las empresas privadas, bueno, también existe la obligación de saber cómo se invierte la publicidad oficial, por ejemplo. Ese es un tema que incluso para los estándares de la Relatoría de Libertad de Expresión, ese es un tema que no debe ser secreto, es decir, porque estamos hablando del dinero que se invierte de todos en función de la publicidad de las instituciones públicas. La ley, por ejemplo, de transparencia que se acaba de aprobar en México hace unos días, ya establece que esto se tiene que hacer público. Es una obligación decir, bueno, cuánto se ha invertido en publicidad y a qué medios y qué se les ha dado.
En ese sentido yo creo que evidentemente hay mecanismos que están funcionando, pero también lo que tú planteabas en una pregunta anterior, a veces puede ser que el Ministerio de Hacienda hace su trabajo, pero luego se llevan casos a la sala de lo contencioso administrativo y entonces ahí se detiene el proceso. Entonces, por eso decíamos, hay que ver cuáles son las dinámicas que tiene el Estado y la manera en que está estructurado de tal forma que realmente sea eficaz en la capacidad de, digamos, de recoger el dinero, de recoger estos tributos que deben de darse, y por otro lado también creo que del sector privado, como hablábamos de esa responsabilidad, debe haber una capacidad de mayor diálogo, ¿verdad? Porque yo creo que a veces, y me da la impresión de las primeras reacciones que he visto de este tema, es que de nuevo se pone la cuestión como un asunto político, ¿verdad? Y se habla incluso de acoso político. Bueno, yo creo que no deberíamos de entrar en esos términos. Yo creo que se trata de responsabilidades, como decía Ramón, ¿verdad? Es decir, si usted es persona natural, pues tenemos que pagar impuestos, si es empresa igual, y es una contribución que tenemos que verla como el sentido de participación solidaria al bien de todos, ¿verdad? Porque al final ese es un punto fundamental de los impuestos, es decir, es cómo contribuimos desde lo poco que podamos, aunque no es fácil a veces pagar incluso los impuestos, pues sabemos que es un esfuerzo que se hace, pero es un principio de solidaridad para el bien del país. Bien, tenemos que hacer una pausa, la última aquí en Foro 1, ya regresamos. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche estamos conversando sobre transparencia fiscal. Este es nuestro último bloque, así es que tengo algunas preguntas específicas a manera de conclusión casi. Bueno, estos casos de los que hemos estado hablando esta noche sobre empresas privadas y algunas también públicas que tienen casos abiertos de deudas con el Estado salvadoreño, parecen de larga data. Ahora, en el fondo, ¿no está la necesidad más bien de endurecer el marco punitivo de los delitos fiscales? ¿Qué hace falta? ¿Cómo se avanza en esa dirección? Yo creo que el debate que está planteado en realidad es que discutamos con mucha responsabilidad y seriedad cuál es la política fiscal. Y dentro de la política fiscal que tiene que ver con el gasto social y con el ingreso, tenemos que discutir los mecanismos de transparencia que se requieren y aquellos mecanismos de carácter legal que van a garantizar que efectivamente los que pagamos impuestos cumplamos de la forma debida y los que administran los impuestos lo hagan de la forma debida también, y que los mecanismos de ley permitan evitar al máximo que se utilice esos mecanismos legales para evadir o para eludir las responsabilidades de tipo fiscal. El principio que está en el fondo de todo este debate, como lo decía José Luis, es precisamente el principio de la solidaridad. Es que el mecanismo para la redistribución de la riqueza de un país es precisamente la política fiscal. Es la manera de cómo yo le hago llegar beneficios económicos y sociales en servicios de carácter público a aquellos sectores que están en mayores niveles de exclusión económica y social. Hay países que entiendo yo que tienen hasta reglas de máximos niveles de riqueza, que tienen un tope y que no pueden ser más ricos de una determinada cantidad. Y yo creo que esta es la parte que es importante. O sea, el debate de lo que estamos hablando, lo que estamos viviendo es un efecto de algo que no está debidamente elaborado y estructurado, como es una efectiva política fiscal en El Salvador. Bien, hablando también sobre dónde se toman estas decisiones. Hemos estado hablando de casos específicos de empresas, pero también parece que de fondo está la ética de los ejecutivos, de los profesionales, de las juntas directivas, que al final terminan tomando, justificando y echando a andar estas maniobras. ¿Es realmente tangible, es realmente posible trabajar y corregir estas lógicas que parecen perversas cuando las ponemos sobre la mesa? Bueno, yo creo que hay muchas experiencias internacionales que hoy en día se están retomando justamente en esa lógica, ¿verdad? Sabemos que ha habido una crisis económica mundial, pero donde también
se han hecho reacciones y evaluaciones justamente sobre ese punto que tú planteas, sobre la ética empresarial. Hay un famoso profesor de una universidad de mucho prestigio en Estados Unidos que decía justamente la crisis económica nos ha enseñado algo que no podemos obviar, y es que hay que fortalecer la ética empresarial. Si vemos la corrupción, por ejemplo, en España, bueno, es una corrupción tremendamente fundamentada también en un sector privado, inmobiliario, que ha sido muy voraz y que ha sido muy falta de ética en muchas situaciones. Entonces, evidentemente, creo yo que el fortalecer la ética empresarial es algo fundamental de todos los países, porque no es cierto que muchos descontentos, incluso que vemos a nivel de otros contextos, ya no solamente hay descontento ciudadano y descontento de personas hacia los gobiernos, sino también hacia el sector privado, hacia empresas, ¿verdad? Podemos encontrar muchos casos donde ha habido, digamos, confrontaciones directas con una empresa que ha mostrado falta de ética o ha cometido, ¿verdad?, alguna alteración a una ley, etcétera. Entonces yo diría que justamente esto tiene que ver, como hablamos, con esta corresponsabilidad del sector privado y del sector público, del Estado, en el sentido de garantizar también estos temas. Algunos hablan, como ya decía Ramón, de la importancia fundamental que tiene el país, y esto se ha discutido en informes de Naciones Unidas. De los últimos años se ha hablado sobre la necesidad de esta política fiscal. Otros también hablan de una necesidad de un pacto de integridad, un pacto de país para poder realmente ponernos de acuerdo en el desarrollo que queremos del país, lo que eso cuesta, y también la pregunta fundamental de la carga fiscal que se tiene en el país, que bueno, es bastante baja comparada a otros países donde se ha logrado avanzar en el nivel de desarrollo. Sin embargo, aumentó también en los últimos años. Ha aumentado, pero todavía es bajo, ¿verdad?, para poder alcanzar unos niveles de desarrollo de mayor nivel, y por lo tanto es un tema, como decíamos, pendiente de discusión en el país, y donde se pongan entre juego las diferentes perspectivas y los diferentes elementos, donde no solamente son elementos, digamos, de política fiscal, sino también de principios, ¿verdad? Y por eso el tema de la ética, el tema de la solidaridad, el tema de enfrentar el problema de la desigualdad en el país es fundamental, porque si no, lo que estamos generando es nada más diríamos, acentuando los problemas que tenemos, que muchos de ellos tienen que ver precisamente con no atender el problema de la desigualdad y de la exclusión en el país. Bien, bueno, quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado. Esta noche hemos estado conversando con José Luis Benítez, jefe del Departamento de Comunicaciones de la UCA, y también ha estado con nosotros Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado esta noche. Gracias por la invitación. En Foro 1. Bueno, hay dos puntos que nuestros invitados pusieron sobre la mesa en estas últimas intervenciones. La necesidad de fortalecer la ética empresarial, y ambos coincidían en la necesidad de debatir de fondo y tener claridad a nivel país, un pacto país sobre la política fiscal. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.